Ellos parecían una familia normal. Parecía que Francisco se creía superior a los demás. Las diferencias entre el hijo adoptado y los biológicos también llamaba bastante la atención. A mí me parece por lo menos extraño que el hijo adoptado esté en un colegio un poco más barato. Se la llevó a la boca y apretó el gatillo. Imagínate estar en una situación de alegría total en un momento y segundos después encontrarte totalmente desesperado o desesperada porque algo trágico ocurrió en tu vida. Esta historia de Chile es un gran ejemplo de cómo en un segundo tu vida puede cambiar para siempre. El miércoles 29 de agosto del año 2012, un hombre llamado Francisco Ramírez había llegado a su residencia a eso de las 20:30 horas, luego de una jornada laboral en su consultorio. Francisco era un pediatra muy respetado en su comunidad. Él llegó a la casa, saludó a sus 3 hijos, que eran José Miguel de 17 años, Juan José de 16 y Sebastián de 14. Ellos estaban viendo la televisión en ese momento. Luego se acercó a su esposa llamada Pilar, la saludó y le dijo si es que podía irse a la tienda a comprar algunas bebidas porque esa noche ellos estaban de celebración. No le explicó nada más, la esposa no preguntó nada, se fue a la tienda, se fue a comprar las bebidas y ahí compró un pack de Ice Mistral. Esa era la bebida que eligió para esta misteriosa celebración que Francisco tenía esa noche con ella. Cuando regresó a la casa, el esposo le dijo para ir al balcón de la habitación para empezar a tomar y fumar, a lo que Pilar accedió. Ambos ingresaron al balcón, destaparon las bebidas, empezaron a tomar y encendieron cigarrillos. La conversación era normal. En un momento Pilar le preguntó por los hijos porque no los estaba escuchando. Eran cerca de las 10 de la noche ya en ese momento y no era normal en estos adolescentes que se fueran a dormir tan temprano. Francisco simplemente le dijo que estaban dormidos y antes de que ella pudiera decir algo más, Francisco sacó un anillo de compromiso de su bolsillo. Este era un anillo de brillantes de oro blanco que Pilar siempre quiso, inclusive antes de casarse. Francisco en su momento no pudo comprarle este anillo que ella tanto quería cuando se casaron en 1989 porque no tenía mucho dinero en esa época. Entonces, cuando él sacó este anillo de su bolsillo, le pidió matrimonio por segunda vez. Esta pareja había pasado en los últimos años por algunas peleas, la mayoría por celos por parte de Francisco. Estas peleas se hacían cada vez más intensas, pero nunca hasta un punto violento. Ellos por un tiempo fueron a algo que se llama encuentros matrimoniales que se realizaban en su iglesia, pero estas reuniones y estos eventos no les sirvieron de mucho, entonces dejaron de ir. Después de eso ellos empezaron a ir a terapia y la misma psicóloga que los atendió en varias sesiones confirmó que había problemas conyugales, pero nada que hiciera sonar las alarmas. Y fue así que esa noche que le pidió por segunda vez matrimonio, parecía que era la manera de Francisco de decirle que todo iría bien. El ambiente se había sentido positivo, ambos se veían contentos. En un momento Francisco le dijo que iría a poner música, a lo que ambos se levantaron y entraron a la habitación porque acuérdense, el balcón estaba en la habitación matrimonial. En ese momento fue cuando Francisco la empujó en la cama de manera violenta, sacó unas cintas que tenía, la trató de amarrar, pero Pilar pudo liberarse y pudo defenderse de esa situación. Francisco entonces le dijo que se iba a quitar la vida, a lo que ella trató de calmarlo diciéndole que no lo haga, que iban a resolver todos los problemas y que terminarían salvando al matrimonio. Según su testimonio, ella había mencionado que toda esa situación había pasado de manera muy rápida. Francisco agarró un arma que tenía debajo de la almohada, se la llevó a la boca y apretó el gatillo. Imagínense, Pilar pasó de sentirse optimista y esperanzada con el matrimonio, de verle a Francisco haciendo estas cosas como pedirle matrimonio por segunda vez. Ella se sentía muy positiva en ese momento, a pasar a verle a su esposo quitándose la vida en su propia cama.
Pilar salió corriendo de la habitación llamando a sus hijos, pero ellos no respondían. Fue así que fue a la sala de estar en el segundo piso donde estaban los tres y estaban en el suelo cubiertos por una sábana y ninguno se estaba moviendo. Y ahí fue cuando ella se percató que había sangre en el lugar y que en partes del cuerpo de sus hijos habían unos huecos, unos agujeros que parecían heridas de bala. Ella pensó que quizás seguían con vida, entonces llamó a la policía a eso de las 22 horas. Se notaba que ella estaba desesperada porque su voz se entrecortaba y dijo en esta llamada: mis hijos están heridos, los mató. La policía llegó al lugar y vio la terrible masacre que acababa de ocurrir, pero todo era muy confuso. Como un médico tan querido, que aparentaba tener una buena vida, que tenía problemas en su matrimonio pero que no parecían tan graves, llegó hasta ese punto. Pilar mencionó que cuando su esposo llegó a la casa, ella vio a sus hijos viendo la televisión, lo que quería decir que estaban vivos en ese momento, pero también mencionó esta situación de que le había pedido que se vaya a una tienda a comprar una bebida alcohólica y que ella pensaba que el asesinato a sus hijos había ocurrido en ese momento cuando ella no estaba en la casa. Después dijo que cuando llegó a la casa no pudo ver a sus hijos porque el esposo le dijo vamos directamente al balcón y ella simplemente le dijo que sí. Ella, ¿por qué va a dudar de lo que el marido le estaba diciendo? La autopsia de los cuerpos además confirmó que ninguno se resistió. Al parecer los tres se habrían arrodillado mirando al sillón. Esto por la posición de los cuerpos y en ese momento habría sido cuando Francisco mató a cada uno de ellos. Todos los disparos también se habían realizado a corta distancia, 2 de ellos con disparos en la espalda y 1 en la cabeza. No se encontraron sedativos en la sangre de los adolescentes, lo que eliminó la posibilidad de que hubieran consumido algo. Gracias a entrevistas y testigos se pudo realizar la línea de tiempo de Francisco en ese día. Normalmente él iba todas las mañanas a las 9 para empezar las consultas con sus pacientes, pero esa mañana Francisco había llamado a su secretaria y le dijo que le cancelara todas las citas que él tenía en ese día. Cerca del mediodía fue a visitarle a su padre de 81 años y su papá vivía en Santiago de Chile, que son aproximadamente 2 horas en auto. El padre de Francisco había mencionado a las autoridades que él tuvo una conversación normal con su hijo, pero que le llamó la atención que en un momento cuando él le había dicho a su hijo que quería mantener una relación con él, una relación más cercana con él y con sus nietos, Francisco le había respondido que iban a estar juntos física o espiritualmente. Y luego de esto se había ido. En Santiago, en la ciudad de Santiago, registros que se encontraron de su tarjeta demostraban que Francisco se había ido a una joyería a eso de las 5 de la tarde y fue ahí donde compró el anillo que luego le entregó a su esposa. Luego manejó de nuevo por 2 horas hasta Curicó y llegó a las 19:40 horas a su consultorio, donde saludó a su secretaria. Esta secretaria, que se llama Edith, ella mencionó que notó que Francisco no estaba vestido como solía ir a la oficina, porque él siempre estaba trajeado y bien pulcro, pero ese día él se había ido con una camisa desabrochada en la parte superior y sin corbata. Pero aparte de eso, a ella no le parecía extraña la actitud de Francisco. Ella mencionó que en un momento le entregó un sobre que tenía una carta y que tenía su sueldo adelantado, pero también ella mencionó que eso era normal en la actitud de Francisco, que cuando él tenía un viaje planeado solía adelantarle el sueldo a ella, a la secretaria, y que ella sabía que él y su familia tenían planeado ir a México. Entonces esa situación no le parecía extraña. En menos de media hora Francisco salió de su oficina, se dirigió a su residencia, saludó a sus hijos y le pidió a su esposa que fuera a una tienda, momento que la policía aseguraba que ocurrieron los crímenes. Ahora, igual se tenía que confirmar que la esposa no fue parte de los crímenes, que ella no estuvo involucrada. Porque ella tenía esta coartada, tenía esta historia, pero nadie podía corroborar su coartada porque todos los que presenciaron esta escena ya estaban sin vida, que eran sus hijos y su esposo. Pero una amiga de Pilar confirmó que ella se había encontrado en la tienda Unimark de la Avenida España comprando estas bebidas, lo que aseguraba que Pilar estaba diciendo la verdad y de esa manera fue descartada como sospechosa.
Fue en ese momento que la investigación descubrió el historial de esta familia, que no todo era perfecto como ellos demostraban socialmente, porque para los conocidos de la familia, ellos parecían una familia normal, una familia de clase media, un pediatra respetado, unos hijos que se portaban bien y tenían buenas notas, pero la verdad era que Francisco estaba obsesionado con el control, con aparentar que eran la familia perfecta y con cualquier detalle que estaba fuera de la perfección, él se alteraba muchísimo. La hermana de Pilar mencionó que vio comportamientos de Francisco en varias ocasiones. Ella dijo que parecía que Francisco se creía superior a los demás y que su perfeccionismo lo llevaba a estar irritado constantemente. Francisco y Pilar se habían conocido por un amigo en común, ambos estudiantes universitarios. Francisco provenía de una familia de clase media con padres divorciados. Él era más apegado a su madre y tenía una relación conflictiva con su padre, lo que llevó a que dejaran de estar en contacto por años. Pilar provenía de una familia de poder económico. Su padre fue un respetado médico. Él fue director del hospital de Curicó, quien incursionó en la política hasta convertirse en gobernador de Maule. Ellos querían tener hijos, pero Pilar no podía quedarse embarazada. Entonces el primer hijo, José Miguel, era adoptado, mientras que luego pudo concebir a los otros dos varones. Las diferencias entre el hijo adoptado y los biológicos también llamaba bastante la atención, porque mientras el mayor asistía a una escuela católica llamada Monseñor Manuel Larraín, los dos menores, que eran los hijos biológicos, estaban en una escuela privada de muchísimo prestigio que se llamaba Orchard College, y esta institución costaba $4,000 anuales. No pudimos encontrar el precio de la escuela católica, pero por algo los medios mencionan esta diferencia. Y esto no quiere decir que el colegio Monseñor Manuel Larraín no fuera bueno. Era un colegio privado también, pero al parecer había una gran diferencia de precios. Según vimos, Pilar había mencionado que José Miguel, el hijo adoptado, supuestamente entraba en ese colegio porque tenía dificultades con el inglés, siendo que la Orchard College tenía este sistema educativo de Estados Unidos y obviamente la mayoría de las clases eran en inglés. La psicóloga de la pareja también mencionó que no notaba muchas diferencias entre el hijo adoptado y los biológicos y confirmó que, según su análisis, los dos padres amaban a todos sus hijos por igual. Igual es como extraño. A mí me parece por lo menos extraño que el hijo adoptado esté en un colegio un poco más barato y los dos hijos biológicos estén en este colegio que costaba $4,000. También tenemos que decir que los hijos se inclinaban más a estar con la madre porque ella era la que estaba más presente en sus vidas y era la que se preocupaba por ellos, les llevaba al hospital, mientras que el padre trabajaba demasiado. Entonces los hijos estaban más apegados a la madre. En 1997, Francisco perdió a su madre luego de una lucha contra el cáncer y esta situación lo devastó. Y también tenemos que decir que esta muerte no lo acercó a su padre, con quien casi no tenía contacto. Por eso, el haberlo visitado antes de los asesinatos era muy extraño. Además, después Pilar había sido diagnosticada con cáncer también, la esposa, lo cual reactivó este trauma de Francisco y situación que le hizo pasar menos horas en el trabajo para poder encargarse de su esposa, además de un tratamiento bastante costoso que desestabilizó la economía de la familia. El arma utilizada fue una Beretta 9 milímetros, la cual fue adquirida por Francisco unos meses antes, supuestamente para defensa personal. Según la esposa, Francisco no utilizaba el arma y la llegó a disparar en un par de ocasiones solo para que no se estropeara. Y yo sinceramente no sé mucho de armas, pero leí que esto al parecer es real. Le llaman arma seca cuando un arma puede estropearse por no usarse en mucho tiempo. Pero también hay muchas variables para esto, como por ejemplo cómo el arma está siendo guardada, cómo está siendo manipulada y también la condición en la que se encuentra. Ellos no asistían a la iglesia, pero tenían una inclinación hacia la fe católica. Es más, los hijos hicieron su primera comunión y siempre estaban en contacto con el sacerdote de su iglesia, que además era amigo de la familia de Pilar, y este hombre también llegó a dar declaraciones a las autoridades sobre la personalidad de Francisco. Él dijo que le parecía una buena persona, pero que notó que era hermético y que no ocultaba su mal humor.
Al final la investigación concluyó dos hipótesis: que Francisco sufría de celopatía, una compulsión a los celos que genera episodios de delirio en una persona y delirios que algunas veces pueden desembocar en comportamientos violentos e incluso criminales. Según esta hipótesis, Francisco habría asesinado a los hijos para atormentar a su esposa, lo que también explicaba por qué la dejó con vida y luego se disparó, como para hacer que Pilar esté lo más afectada posible por esta situación, que ella vea eso y sufriera. Y esto tiene sentido porque jamás se demostró en esta investigación que él tenía la intención de matarla. Al parecer él quería que ella siguiera con vida, que vea estos asesinatos y que prácticamente tenga este trauma de por vida. Lo único que se llegó a comprobar era que le quería dejar inmóvil cuando le trató de atar las manos, pero eso no comprobaba que quería asesinarla porque el arma estaba ahí. Él agarró el arma, fácilmente le podría haber disparado, pero al final se disparó a él mismo. Y esto daba a entender que esta era la misión de Francisco, hacerle sufrir a su esposa. La otra hipótesis es bastante similar, se trata del síndrome de Medea y esta es una patología inspirada en el mito griego y hace referencia a cómo un padre o una madre pueden descargar sus frustraciones contra sus propios hijos llegando hasta la muerte. Aparte de esto, no se mencionó nada más en el caso, el cual fue cerrado poco tiempo después. Jamás se explicó si existía alguna persona que quizás Francisco sentía celos. No se encontraron evidencias de Pilar siendo infiel, lo que llevó a que se confirmara que Francisco estaba enfermo y su control extremo y celos lo llevaron a actuar de una manera que no era normal en él. Y de esta manera, este pediatra, que era muy querido por todos sus clientes, que hablaban maravillas de él porque trataba muy bien a los niños, terminó asesinando a sus hijos. Tenemos que decir que el 30 de agosto de 2012 la fiscalía lanzó un comunicado oficial mencionando que supuestamente antes de los asesinatos hubo una discusión entre la pareja. Y esto difiere con la mayoría de los artículos que son más nuevos de este caso, pero queríamos mencionar por las dudas, porque quizás en su momento estaban investigando una pelea que terminó con los asesinatos. Al mismo tiempo también se comprobó que todo fue premeditado y que las acciones de Francisco durante esas últimas 24 horas llevaban a creer que algo pasó con él y que ya venía preparando estos asesinatos desde al menos un día antes del crimen. Este caso quedó en la historia chilena como uno de los peores casos de parricidio jamás vistos en el país y marcó a toda una generación por la atrocidad de los hechos. Y obviamente esto no justifica los asesinatos, pero nos hace analizar si debemos prestar más atención a las pequeñas señales que a veces pasan desapercibidas.